Bueno, hoy vamos a iniciar un tema. Usted ha recibido sus apuntes de esta mañana. Usted verá en la carátula del boletín, ahí dice el tema de esta serie de sermones dominicales en el primer culto. El tema es la gracia de dar. Y luego hay un versículo ahí con un par de dibujos que lo queremos hacer un poquito atractivo, ¿no? Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es verdad, ¿sí o no, hermanos? Dios ama al dador alegre. Dios no ama al que está ahí llorando cada vez que tiene que ofrendar, ¿ah? Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Y bueno, y ahí hay dos dibujos, ¿ah? ¿Usted con cuál se identifica? Yo no sé, ¿no? Con ese avaro tacaño que retiene ahí su dinero, o con ese hombre que está feliz ofrendando a la obra del Señor. Bueno, lo que vamos a estar haciendo, y escúcheme bien por favor, en esta primera parte, durante algunos domingos, empezando hoy, es hablar sobre la ofrenda, sobre el dar. Bueno, si usted lo quiere decir de otra manera, vamos a hablar de dinero, ¿correcto? Vamos a hablar de dinero. Ahora, yo les quiero aclarar de que ustedes que siempre están acá viniendo, escuchando las enseñanzas, ustedes saben que yo no ando hablando de dinero todo el tiempo. Ustedes lo saben. Saben que yo no ando jamás le ando diciendo, tienen que dar, den más dinero, más dinero. Yo sé que hay iglesias donde lo hacen, ¿verdad? Hay iglesias donde cada domingo el predicador está tratando de sacarle dinero a la gente. ¿Es así o no, hermanos? Es así. Pero usted viene domingo tras domingo a esta iglesia a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios y no está escuchando jamás de que estamos diciéndole, tienes que dar más. El domingo pasado ingresó tanto, este domingo tiene que ingresar más, no hay eso acá. Es más, la serie de enseñanza que les voy a dar en estos domingos es algo que yo repito cada cierto tiempo. Mire usted que la última vez que hablé sobre este tema, revisando el archivo que tenemos de enseñanzas, lo traté a mediados del 2019. Mire ya cuántos años, ¿verdad? Estamos hablando de hace casi 4 años. Hablamos y ya inclusive casi cambiando para 5 años ya. Hablamos sobre este tema de finanzas, de dinero. Pero usted dirá, ¿pero por qué es necesario tratar este tema de finanzas, de dinero? Hermano, porque el dinero, quieras o no, es una parte de nuestra vida. Todos los días necesitamos dinero para comer, para viajar, para transportarnos, para la medicina. Todos los días necesitamos, hermanos. Ahora, aquella persona que diga que no necesita dinero, yo creo que está mintiendo, ¿verdad? Todos necesitamos dinero, ¿no? De alguna u otra manera para vivir todos los días. Claro, nuestra confianza está en Dios, pero necesitamos el dinero, ¿verdad, hermanos? Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, así como la Biblia habla, por ejemplo, del amor de Dios, así como la Biblia habla de Jesucristo bastante, también hay una gran parte de las enseñanzas de la Biblia que se ocupa del tema del dinero y de cómo administrar las riquezas que Dios nos da. Porque todos nosotros, queridos hermanos y hermanas, recibimos riqueza, recibimos bienes de parte de Dios y tenemos que aprender a ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Hay una palabra que se utiliza en la Biblia para hablar de administración, de ser un buen administrador, y es la palabra mayordomo. Nosotros tenemos que aprender a ser buenos mayordomos. Bueno, y de ahí se deriva la mayordomía. Tenemos que aprender a ser buenos mayordomos, que hagamos una buena mayordomía de los bienes que Dios nos da a todos nosotros. Porque, hermano, todos nosotros recibimos la bendición de Dios de una u otra manera. Ahora, también porque tengo que hablar de este tema de dinero, de mayordomía,
Porque, hermanos, es mi deber como pastor de la iglesia enseñarle a los hermanos de nuestra congregación, a los hermanos que se van integrando, porque cada año siempre se integran nuevas personas a la iglesia. Claro, quisiéramos que todos se queden, ¿no? Pero a veces no se quedan todos. Pero es mi deber como pastor de la iglesia enseñarles todo lo que la palabra de Dios dice. Bueno, usando una expresión del apóstol Pablo, es mi deber enseñarles todo el consejo de Dios. Y parte del consejo de Dios es justamente sobre finanzas, dinero, la ofrenda, bueno, lo que comúnmente nosotros llamamos el diezmo. Eso es parte de lo que la palabra de Dios enseña claramente. Inclusive en el curso que nosotros tenemos, el curso básico, para poder ser parte de nuestra iglesia, tenemos un curso que llamamos discipulado bíblico. En el discipulado bíblico tenemos una lección que habla sobre el dinero, sobre las finanzas, sobre el ofrendar, sobre la mayordomía. Y bueno, y de eso es lo que vamos a estar hablando en esta ocasión ahora. Y como le dije hace un momento, esto va a ser durante algunos domingos. Vamos a estar hablando sobre dinero. Bueno, en su nota, por favor, usted vea juntamente conmigo cuál es el título de la lección de hoy. El tema de esta mañana es dejando de ser pobres. Bueno, claro, si yo le pregunto a usted, ¿usted quiere dejar de ser pobre? Usted va a decir, sí, pastor. Y si usted me pregunta a mí, yo le digo, yo también quiero dejar de ser pobre, pero yo le voy a decir una cosa, para empezar, ¿no? Yo no soy pobre, por si acaso. ¿Usted es pobre o no? No, ¿verdad? No somos pobres, ¿verdad? No hay ningún pobre en esta mañana aquí entre nosotros, aquí sentado en esta ocasión. Pero algunos tienen la idea de que son pobres. Y bueno, yo le voy a enseñar esta mañana cómo usted puede dejar de ser una persona pobre. Si usted se considera una persona pobre materialmente, le voy a enseñar qué es lo que la Biblia dice de cómo dejar de ser pobres. Ahora, bueno, en su nota dice, número 1, dice, formas equivocadas para dejar de ser pobres. Y aquí le voy a mencionar algunas cositas. Cómo es que algunos piensan que pueden dejar de ser pobres o que son personas muy inteligentes, ¿verdad? En la Biblia quisiera leer algunos pasajes en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, Proverbios capítulo 28, en el versículo número 22, mire lo que dice aquí, Proverbios 28, 22, dice, ok, lo tienen, ¿verdad? Dice, se apresura a ser rico. ¿Quién, hermanos? El avaro. Ok, ¿quién es el avaro, hermanos? El avaro es la persona que, bueno, que le gusta el dinero. Esa es la persona que sencillamente es todo lo contrario a una persona generosa. Ese es el avaro. Entonces dice la Biblia que el avaro es el que está apurado en hacerse rico. Ese es el que quiere ser rico rápidamente. Pero la segunda parte del versículo dice, y no sabe que le ha de venir pobreza. O sea, la persona avara desea hacerse rico, desea tener mucho dinero, desea tener muchos bienes materiales en cantidad, quiere ser rápido, quiere tener todo rápido. Por eso la Biblia dice, el avaro trata de hacerse rico de una forma rápida, o como dice en otra traducción, quiere hacerse rico de la noche a la mañana. Quiere tener ya cantidad de dinero, quiere tener todo. Pero como dice la palabra de Dios en este mismo versículo, dice, pero no sabe, el avaro no sabe que así como se quiere ser rico rápido, muy rápido se va a hacer pobre, dice. O sea, lo va a perder todo. Y esa es una verdad bíblica. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, yo le quiero llevar a otro pasaje, por favor, en 1 Timoteo.
aquí en 1 Timoteo, por favor. En 1 Timoteo capítulo número 6, aquí Pablo está escribiéndole, esta carta a su discípulo Timoteo, y Pablo está prisionero en Roma, en la cárcel en la ciudad de Roma. Todavía faltan algunos años, más o menos como 5 o 6 años, antes de que a Pablo lo ejecuten por ser predicador de la palabra de Dios. Pero Pablo ya había desarrollado un extenso ministerio de predicación de la palabra de Dios, y Pablo habría aprendido por experiencia lo que significa ser siervo de Dios, trabajar en la obra de Dios. Entonces, en 1 Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo número 6 en adelante, porque podríamos leer en verdad desde el versículo 3, pero vamos a cortar la lectura. El versículo número 6 en adelante dice: pero gran ganancia, fíjese, gran ganancia, o sea, si usted quiere tener algo grande, algo de valor, dice, gran ganancia, dice, es la piedad. Entienda por favor lo que quiere decir la palabra piedad. Fíjese usted, gran ganancia es la piedad. ¿Qué cosa es la piedad? La piedad es sencillamente una vida de temor ante Dios. Esa es una gran ganancia. Y dice, es una gran ganancia, es la piedad. Y observe lo que dice, por favor, acompañada de ¿qué, hermanos míos? De contentamiento. Ese es algo que todos los cristianos necesitamos aprender, cualquiera que sea nuestra condición. Si usted tiene, vamos a decir así, buena cantidad de dinero, usted tiene que aprender a ser una persona contenta. Si usted tiene poca cantidad de dinero, usted tiene que aprender a ser una persona contenta. Ahora, por favor, no confunda la palabra contentamiento con conformismo. Son dos cosas totalmente distintas. Pero el problema del ser humano es que el ser humano no aprende a estar contento con lo que tiene. Siempre el ser humano quiere más, quiere más, quiere más. Si tengo un Rolex, quiero tener dos, ¿verdad? O quiero tener 3 Rolex. El que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga, ¿verdad? Pero así es el ser humano, ¿verdad? Quiere siempre tener más, nunca está contento con lo que tiene, ¿verdad? Luego el versículo 7, Pablo nos da una razón. El versículo 7 dice: porque nada hemos traído a este mundo, y eso es muy cierto, ¿verdad? Cuando usted nació, ¿cómo nació? Así nació, ¿verdad? Lo bueno es que yo tengo acá a mi hermana que siempre me ayuda en las prédicas. Ella completa mis ideas, ¿ya? Entonces, ella ya lo dijo, ¿verdad? Entonces, usted nació así, sin nada traer a este mundo, y luego el apóstol dice, y sin duda nada podremos sacar. Es cierto, el día que nos tengamos que ir de esta vida, usted no se va a llevar nada, absolutamente nada. Lo único que le van a poner va a ser la ropa más barata que tenga usted ahí en su ropero, ¿no? Y ni zapatos le van a poner, porque los zapatos se puede vender siquiera si tienen algunos solos, ¿verdad? Y le van a poner alguna ropa por ahí, y listo, al cajón y luego al entierro. Nada nos vamos a llevar. Y luego Pablo dice, sigue hablando, fíjese, del contentamiento, versículo 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Con qué hay que estar contentos? Dice la palabra de Dios, dice en este versículo 8, teniendo sustento y abrigo. Hay que estar contentos. Versículo 9. Ahora, entra otra vez al tema que hablábamos hace un rato de los que quieren enriquecerse, que vimos hace un momento en Proverbios. Versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse, o sea, si usted quiere ser rico. Ahora, usted me dirá, pastor, ¿es malo ser rico? No es malo ser rico. No es malo ser rico. El problema es cuando ese sentir por hacerse rico nos controla. Y a la larga, el dinero nos controla. Ese es el problema. Por ejemplo, a mí me gustaría tener amigos ricos nada más, ¿verdad? Puros amigos millonarios me gustaría tener.
nada más que cada uno tenga su propio carro y todo, y siempre me estén llevando a todo lugar, ¿no? Usted dirá, pastor, ¿y usted por qué no tiene auto? Porque tengo amigos que tienen auto, pues, ¿no? Y como tengo amigos que tienen auto, entonces ellos siempre me dicen, lo llevo, pastor. Vamos, le digo, ¿no? No pago gasolina, no pago mantenimiento de carro, no pago estacionamiento, no pago multa, no pago nada, ¿no? Qué bien, ¿verdad? Y me evito el estrés de estar manejando, ¿verdad? Acá en Lima. Porque manejar acá en Lima es, pero uno se enferma, ¿no? Entonces dice, los que quieren enriquecerse, ¿qué ocurre con los que quieren enriquecerse? Dice, caen en tentación y lazo. Tenga cuidado con los lazos, ¿verdad? Así es. Dice, caen en tentación y lazo, dice. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Mira dónde lo puede llevar el querer enriquecerse. Y luego el versículo 10 es un versículo revelador sobre esto. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ojo, el problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Ese es el problema en el ser humano, el amor al dinero. Y Pablo dice ahí en el versículo 10, aún sigue diciendo, el cual codiciando algunos, o sea, volviéndose avaros, la codicia. Dice, el cual codiciando algunos. Y hermano, y está hablando ahora de creyentes, fíjese, de creyentes. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, dice. ¿Sabe usted lo que quiere decir extraviarse de la fe? Apartarse. Si usted lo quiere entender de otra manera, yo se lo digo en otras palabras. Puede ser que Pablo esté hablando de un cristiano que estaban asistiendo a una iglesia en particular que Pablo conocía, y estos cristianos o cristianas, no sé quiénes eran, estaban metidos en el negocio trabajando, pero como les gustaba el dinero, comenzaron a amar el dinero, dejaron de congregarse, dejaron de ir a la iglesia, dejaron de leer la Biblia, dejaron su fe cristiana y se apartaron. Como Pablo dice aquí, se extraviaron de la fe. O sea, dejaron de asistir, dejaron de leer la Biblia, dejaron de orar, dejaron de estar en los caminos de Dios. ¿Cuál es la causa? Según lo que dice aquí, el amor al dinero. Y luego en la última parte dice que esta persona que no solamente se extravían de la fe, no solamente se apartan, sino fueron traspasados de muchos dolores. Traspasado de muchos dolores quiere decir de que aquellos que se apartan de la fe, aquellos que dejan los caminos de Dios porque aman el dinero, no solamente se apartan, sino que la Biblia dice, vienen muchos dolores. ¿Sabe lo que quiere decir muchos dolores? Viene el castigo de Dios. Viene el castigo de Dios. Y es ahí donde se cumple lo que dice en Proverbios que leímos hace un momento, donde dice la palabra de Dios, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Así es. Ahora, en sus notas hay un pensamiento que yo quiero que usted complete ahí, algo que hemos estado hablando. Por favor, dice así: el cristianismo bíblico no promueve el conformismo. Y eso es cierto, ¿verdad? El cristianismo bíblico no promueve el conformismo. Pero sí enseña el estar contentos, sí enseña el estar contentos y agradecidos, contentos y agradecidos con lo que Dios nos da cada día. Usted tiene que estar contento con lo que Dios le da cada día. Si Dios le da mucho, dele gracias a Dios. Si Dios le da poco, dele gracias a Dios. Y si Dios no le da nada, dele gracias a Dios. El asunto, como dice la palabra de Dios, tenemos que aprender a estar contentos. Ahora, no vamos a ir a este pasaje que voy a hacer referencia, pero en el capítulo 4 de Filipenses, Pablo habla también sobre este tema de estar contentos cualquiera que sea nuestra situación.
Y Pablo va a hablar de su propia experiencia. Pablo va a decir, he aprendido a estar contento, a tener en abundancia, como a no tener nada, dice. Y ahí en ese contexto de aprender a estar contentos, a cualquiera que sea nuestra situación financiera, ahí Pablo escribe ese famoso versículo de Filipenses 4:13, que muchos lo utilizan mal, ¿verdad? Que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué se refiere? Todo lo puedo en Cristo. Si no tengo nada, todo lo puedo en Cristo. Si tengo mucho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece a darle gracias a Dios y a estar contento con lo que Dios me da o no me da, hermanos míos. Eso es lo que la palabra de Dios enseña en Filipenses capítulo número 4. Ahora, volviendo a lo que estamos hablando, formas equivocadas, formas erradas para dejar de ser pobres, yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene un plan maravilloso para dejar de ser pobres materialmente, ¿verdad? Algunos dicen, yo tengo un plan maravilloso. ¿Usted no se ha encontrado alguna vez con alguna persona que dice, yo tengo el negocio perfecto con el cual voy a tener dinero? ¿Se ha encontrado alguna vez así con alguien o no? Ahora, algunas mujeres están pensando acá, mi esposo. ¿Sí o no? Algunas están pensando en el esposo, ¿ah? El hombre tenía el plan maravilloso, perfecto para tener dinero, invertir en algo, comprar en algo, hacer algo. Bueno, y está bien, ¿verdad? Está bien invertir en algo. Pero el problema es cuando estamos haciendo algo en lo cual nosotros no es nuestra área, nuestro campo, un negocio, y a la larga ese negocio no va a ir bien. Y salimos perjudicados en vez de ganar dinero. Pero algunos piensan que para hacerse rico rápidamente hay tres formas. Y ahí tienen su material y rápidamente lo voy a mencionar, por favor, cuáles son las tres formas que la gente piensa comúnmente para hacerse rico de la noche a la mañana. Número 1, juegos de azar. Juegos de azar. Y algunos participan mucho en los juegos de azar porque creen que así se van a ganar el dinero, ¿verdad? Y algunos se meten a las apuestas de dinero, se meten a apostar en carrera de caballos, se meten a la lotería, se meten a la tinca, y ya ni sé qué cosa más hay hoy en día, ¿no? Pero yo escucho por ahí que a veces comentan, hay varios millones de soles que están en el pozo, dice, ¿no? Así que participen, compren sus boletos, compren su número. Y hermano, ¿y es correcto que un cristiano participe en la lotería en esto? Yo le voy a decir que éticamente no es correcto. Éticamente no es correcto, queridos hermanos, que un creyente esté metido en los juegos de azar. Porque si usted comienza con esos inofensivos juegos de azar, luego usted va a irse a una casa de apuestas y usted va a comenzar a meter su dinero ahí en las máquinas tragamonedas, luego se va a ir a los casinos y luego va a estar en eso porque usted quiere ganarle. Es la última vez, siempre va a decir, una vez más, ahora sí, como yo sé cómo lo hago. Y ahí está metido y metido en el vicio. Y hermano, y eso éticamente no es correcto para un cristiano que esté metido en los juegos de azar. Número 2, acumulando riquezas, y no estamos hablando de ahorrar, por si acaso. El ahorro es bueno. La Biblia nos dice que hay que ahorrar y hay que mirar a la hormiga, ¿verdad? Hay que ahorrar. Pero acumulando riquezas injustamente. Acumulando riquezas injustamente. Ahora, ¿cómo es esto de acumular riquezas injustamente? Uno puede acumular riquezas injustamente de varias maneras, hermanos. Por ejemplo, yo le voy a mencionar algunas cositas cómo usted puede acumular riquezas injustamente. Por ejemplo, cuando usted es una persona tacaña. ¿Cuántos tacaños tengo acá? Algunos son tan tacaños que no quieren ni levantar la mano, ¿no? Porque es un esfuerzo, dice. No. Hermano, cuando una persona tacaña, la persona tacaña, hermanos míos, es una persona que, entre comillas, evita
genera muchos gastos. Ok, estamos hablando de la persona tacaña, no estamos hablando de la persona sabia que utiliza correctamente el dinero que Dios le da. La persona tacaña, como dice la broma que siempre hacemos nosotros, decimos, ¿no? La persona tacaña se le conoce porque no quiere comer plátano para no botarla la cáscara. Ese es el tacaño, esa es la tacaña, ¿verdad? Que no quiere gastar en nada, si es posible, ni come. Así es el tacaño, hermanos. Ahora, la persona tacaña, por ejemplo, le hace pasar estrecheces a su familia. Hermano, no le da una buena alimentación a los hijos, no le compra a los hijos. Estamos hablando de pudiendo comprarle, el tacaño, por ahorrar dinero, no le compra ropa a los hijos. A la esposa la tiene con la misma chancleta de hace 10 años. Y si se le rompe las sandalias a la esposa, ¿qué le dice? Pone un clavito, ¿no? Pone un clavito para que la sigas usando unos años más. Ya, y hermano, ese es el tacaño que descuida a su familia. Por ejemplo, otra forma de acumular riquezas injusta es no pagar impuestos. Pastor, ¿y qué tiene que ver con esto de los impuestos? Hermano, todos nosotros tenemos que pagar impuestos. Y como yo le digo, no, por ejemplo, esta semana de abril, yo tengo que pagar el autovalúo de mi casa. Y no le digo cuánto tengo que pagar. Pero si usted me pregunta, pastor, ¿usted quiere pagar el autovalúo de su casa? ¿Usted qué cree que le voy a decir? Yo no quiero pagar. Y estoy llorando. Ahorita estoy llorando porque el día viernes tengo que ir a pagar. Y yo digo, reloj, detén tu camino. No quiero que llegue el día viernes, pero tengo que pagar. Ahora, cada año, en el mes de marzo me parece, cada año, la contadora siempre me manda un mensaje y me dice, Pastor Hidalgo tiene que pagar su impuesto de no sé qué asunto, no recuerdo, ¿no? De todos sus ingresos del año anterior. Ay, le digo, no te creo, sí. Así que ya hazme los documentos. Bueno, ella me hace los documentos, me lo envía, pague tanto, ya, y siempre le pago más a ella de lo que pago de impuestos. Pero tengo que pagar mis impuestos, hermanos. O sea, hay que pagar impuestos, no acumular riquezas injustamente. Y hay una palabra clave que yo quiero usar en esto de acumular riquezas injustamente: el robo. No robe. No robe. Usted sabe lo que es robar, ¿verdad? Robar es tomar, agarrar, llevarse lo que no es suyo. Eso es robar. Robar es llevarse el dinero ajeno. Robar es llevarse bienes ajenos. Eso es robar. Ahora, cuando usted engaña a una persona, usted le está robando a esa persona. Ahora, no se meta con la gente que no tiene, porque la Biblia dice que aquel que engaña y roba al pobre se está metiendo contra Jehová. Y a la larga el Señor es el que se cobra ese dinero que usted ha robado. No acumule riquezas injustamente. No lo haga. La tercera forma de acumular riquezas o de evitar ser pobre es, ahora sí hablamos de los cristianos, no ofrendando. No ofrendando. Ahora, yo hace un momento le estaba explicando de que yo no acostumbro a tratar este tema y le decía de que la última vez que traté estos temas fue a mediados del año 2019 y de ahí no lo he vuelto a hacer. Y algunos, cuando estoy mencionando este tema, algunos se han sentido incómodos porque dicen, el pastor va a hablar de dinero y de ofrendas. El próximo domingo ya no vienen algunos ya. Dice, hasta que pase estos temas, ¿verdad? A algunos no les gusta que hablen sobre ofrenda, pero algunos no ofrendan, algunos le roban la ofrenda al Señor porque creen que si retienen el dinero van a tener más y van a ser más ricos. Y ese es un engaño de Satanás, ¿verdad? Ahora, déjeme decirle, por favor, porque eso es lo que yo creo,
de que el cristiano lo mínimo que le puede dar al Señor es el diezmo. Lo mínimo. Porque si nosotros entramos al estudio del Nuevo Testamento y que vamos a hacer durante los próximos domingos, nosotros vamos a ver de que el cristiano de la era del Nuevo Testamento, el cristiano de la era de la iglesia, tiene que darle la ofrenda al Señor. Y jamás la ofrenda puede ser menos que lo que la ley exigía. Jamás. La ofrenda siempre tiene que ser mayor. Entonces uno tiene que aprender a darle al Señor lo mínimo que le puede dar es el diezmo. Ahora, si usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted diezma? Ojo, mire con la pregunta, ¿usted diezma? Y yo le voy a decir, no, yo no diezmo, porque yo le doy al Señor más del diezmo. Claro, yo le estoy dando al Señor mi ofrenda. El problema es que algunos creyentes creen que darle la ofrenda al Señor es darle de lo que me sobra en el bolsillo. O sea, de lo que me quedó, he ido al mercado, he gastado en pasajes, he desayunado, he almorzado, ya todo, y me quedó algunas monedas. Ah, no, por aquí me quedó un billete de 10 soles. Y como me sobró un billete de 10 soles, eso es lo que le voy a dar al Señor. Y no es así, ¿verdad? No es así. La práctica que debe de tener cada cristiano es, lo primero que usted tiene que separar siempre es la ofrenda para el Señor. Lo primero. Luego vienen los otros gastos, por ejemplo, los alimentos de la casa y todo lo demás. Pero lo primero es la ofrenda del Señor. Usted tiene que tener una cartuchera, digámoslo así. Usted tiene el dinero que recibe, no sé qué día. Puede ser el día lunes, martes, miércoles, usted recibe y usted recién va a venir a la iglesia el día domingo. Entonces usted agarre su cartuchera y usted pone ahí la ofrenda del Señor y lo guarda hasta el día domingo que voy a la iglesia. Ahora, hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que uno se lo tiene en la cuenta, uno puede, como decimos acá, fíjese usted, le damos todas las facilidades, ¿no? Ofrende con yape. No es para que usted diga después, ay no, yo lo guardé y me lo gasté, ¿no? Usted puede darle al Señor. Pero no ofrendando es una forma que muchos cristianos tienen de que pensar que así se van a hacer ricos. Usted recuerda lo que leímos hace un momento en Timoteo, donde dice que el cristiano dice que se aparta de la fe, se extravía porque se vuelve una persona que ama el dinero. Y tristemente eso ocurre. Ahora, ¿cuál es la forma correcta para dejar de ser pobres? Ese es lo segundo en sus notas. La forma correcta para dejar de ser pobres. Y fíjese usted que aquí le voy a dar una enseñanza que si usted va a algún lugar donde hay algunos oradores expertos en estos temas, le van a hablar y le van a cobrar cientos de soles por enseñarle, ¿verdad? Porque hay gente experta que se pone a hablar ciertos temas y algunos pagan para escuchar lo que quiere decir este hombre. Yo recuerdo hace unos años, no sé si seguirá todavía vivo, este hombre Miguel Ángel Cornejo. Pero este Miguel Ángel Cornejo experto se murió. Oh, ya, Martín es experto en esto también. ¿Ya? Pero este Miguel Ángel Cornejo trataba ciertos temas y él trataba y cuando estaba en cierto lugar la gente hacía cola para entrar a oírlo. Pero ¿sabe qué? Cobraban una cantidad de dinero por escuchar a ese hombre hablando sobre ciertos temas. Ahora yo le voy a dar a usted el secreto cómo dejar de ser pobre y no le voy a cobrar ni un sol. Solamente a la hora que pasa en ofrenda nada más eche lo que tiene que echar, ¿ya? Pero ¿cuál es el secreto bíblico? Ahí está en su nota. Miren, el secreto bíblico para dejar de ser pobres es dar. Y ojo que aquí quiero añadirle una palabra que es clave. Es dar generosamente. Es dar generosamente. Porque algunos, si usted quiere vuelva aquí adelante en el boletín, algunos dan llorando. Dice, cada uno dé como puso en su corazón. Luego dice, no con tristeza. Algunos dan con tristeza, llorando. Y luego dice, la palabra de Dios dice, ni por necesidad. ¿Cómo es eso de necesidad? O sea, yo solamente doy porque, ahorita veo una necesidad en la iglesia y doy por eso nada más. No, uno no tiene que dar por necesidad. Uno tiene que dar porque es
parte de mi hábito como cristiano el dar a la obra de Dios. Y luego dice el versículo, porque Dios ama al dador alegre. Así que cuando tiene el momento de ofrendar, usted tiene que estar alegre en el momento de darle al Señor. Ahora vamos a mencionar a dos personajes bíblicos que ilustran la práctica de dar generosamente. Ahora yo no sé si el tiempo me va a bastar, porque ya el tiempo corrió muy rápido. Y le voy a mencionar rápidamente estos dos personajes bíblicos, ya que dieron con alegría al Señor. Personaje número 1, bueno, así aparece en la Biblia, la viuda pobre. La viuda pobre. Y ahí, antes de leer la Biblia, yo les quiero decir esto sobre esta mujer que aparece en la Biblia. No tiene nombre en la Biblia, solamente dice una viuda pobre, nada más dice. Y ahí en su nota dice, dejó de ser pobre cuando dio todo al Señor. Cuando dio todo al Señor. Ella dejó de ser pobre cuando dio todo al Señor. Y ahí parece una contradicción, ¿verdad? Con lo que nos han enseñado en el sistema que vivimos. En el sistema que vivimos, más bien dice a la inversa. ¿Quieres ser rico? Entonces procura no gastar. Procura guardar más dinero, guarda más y más. Sin embargo, en la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que si tú quieres dejar de ser pobre, quieres tener más, tienes que aprender a dar más a la obra de Dios. Ahora, ¿dónde está esa historia? Esto no es una parábola, una historia que ocurrió en Marcos capítulo 12. Por favor, abra su Biblia en Marcos capítulo 12. En Marcos capítulo 12, en el versículo 41 en adelante, el Señor Jesucristo se encuentra en la ciudad de Jerusalén, exactamente en el templo, y el Señor está cerca a donde están las cajas, porque antiguamente era así, se colocaban unos recipientes, unos receptáculos, unas cajas, donde la gente echaba las ofrendas, el dinero que llevaban para el templo. Claro, hoy en día nuestra costumbre es distinta, ¿verdad? Hoy en día pasamos por la banca, ¿no? Y usted dirá, ¿y por qué, pastor? Porque si ponemos afuera una caja, todos van a evitar pasar por donde está la caja, ¿no? Y además es peligroso poner una caja acá donde esté el dinero, porque como los peruanos que son. Sigamos, ¿ya? Marcos capítulo 12, versículo 41 dice así. Versículo 41 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo, y esto es clave por favor para la historia, el pueblo echaba dinero en el arca, o sea en la caja. Y muchos ricos, este también es clave, ahora pueblo y ricos echaban mucho. ¿Quiénes están echando dinero acá? Están echando los del pueblo, la gente del pueblo, y luego también están echando, dice, los ricos, y luego al final del versículo 41 dice que estos ricos echaban mucho. Y luego el versículo 42 dice, y vino una viuda pobre, mire, no tiene nombre, dice solamente una viuda pobre, y como le dije, esta no es una parábola, esta es una historia real, verídica. Dice, vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. 2 blancas, un cuadrante. Ahora, si usted tiene una Biblia de estudio MacArthur ahí en este momento, usted puede ver el comentario que él hace al pie de página, y MacArthur en su comentario, él lo saca, bueno, en relación a su contexto de él, y él dice, esto representa tantos centavos de dólar, dice. Y más o menos, hermano, en nuestro contexto nacional peruano, estas 2 monedas, estas 2 blancas que echó la viuda, representan más o menos 50 centavos de sol. 50 céntimos. Esto es lo que ella echó. Mire usted la diferencia. En el versículo anterior se habla que el pueblo estaba echando dinero, y el versículo 41 también se dice de que muchos ricos echaban mucho, pero en el 42 dice que viene una vida pobre y solamente echa 50 céntimos en la ofrenda, en la caja. Bueno, uno podría decir, esta mujer no ha echado nada, ¿no? Luego en el versículo 43 dice, entonces llamando a sus discípulos, Jesús llama a los discípulos y les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y usted dirá, pero ¿cómo, Señor? Mira, los números no cuadran. Ella echó 50 céntimos y fulanito, qué rico, echó
varios cientos de soles y menganito echó varios miles de soles. Mira, Señor, creo que te estás equivocando como tú te sacas la matemática. No sé qué matemáticas has estudiado, ¿no? Pero el Señor dice, ella echó más. ¿Y cuál es la razón por la que Cristo dice eso? Versículo 44. Porque todos, ¿y quiénes son todos? Los que aparecen en el versículo 41. ¿Y quiénes aparecen en el versículo 41? El pueblo y los ricos. Dice el 44, dice, porque todos han echado de lo que les sobra. Ahí está. Todos echaron de lo que les sobraba. Pero esta, o sea, esta mujer pobre, esta mujer viuda pobre, ha echado de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahí está la diferencia. Es por eso que hace un momento hemos colocado ahí un pensamiento que usted ha completado, donde dice que ella dejó de ser pobre cuando le dio todo al Señor. Todo el sustento que tenía, ella lo echó. Lo que ella había estado guardando para comprar algún pan o alguna fruta para comer, ella lo echó todo. Ahora la historia ahí termina y luego comienza otro tema. Pero mirando el cuadro completo de lo que la palabra de Dios enseña, estamos seguros que esta mujer pobre, viuda, hermano, no tenía esposo, no tenía hijo, porque es una viuda. Hermanos míos, ella no quedó desamparada, porque la Biblia dice que Jehová no desampara a las viudas. Y hermanos, y esta mujer no se quedó sin comer. Y estamos seguros que esta mujer, a causa de su fidelidad al Señor y su amor, ella tuvo todos los días el sustento que necesitaba. Ahora, hay algunas diferencias que hemos visto y podemos mencionar otra vez entre esta viuda y toda la gente que estaba ahí. Todos echaban de lo que les sobraba, no echaban todo lo que les sobraba, sino echaban una parte de lo que les sobraba. O sea, de lo que les sobraba echaban una parte. Eso es lo que dice el texto bíblico. O sea, ellos no echaban de lo que les sobraba, sino una parte de lo que les sobraba. O sea, daban las sobras de las sobras. ¿Qué más? Hermano, todos le daban migajas al Señor. Usted sabe lo que son las migajas, ¿verdad? Pero la viuda le dio todo lo mejor al Señor. Porque esa es la verdad. Cuando uno le va a dar algo al Señor le tenemos que dar lo mejor. Se le da al Señor, hermanos míos. Todos querían ser ricos. Todos querían ser ricos, pero no podían llegar a serlo porque le estaban robando al Señor. Observe esto. Sin embargo, esta mujer viuda le dio todo al Señor y ella dejó de ser pobre. En su nota dice, la viuda es un ejemplo del significado real de la ofrenda. ¿Usted sabe cuál es el significado real de ofrendar cada día, cada domingo, cuando usted viene a la iglesia? ¿Sabe usted cuál es el significado real? Escriba ahí. La ofrenda es un sacrificio. La ofrenda es un sacrificio. Y la palabra de Dios dice, en otra parte el rey David dijo, no le voy a dar nada al Señor, no le voy a dar ningún sacrificio que no me haya costado nada, dice. Hermano, todo sacrificio al Señor nos tiene que costar. La ofrenda es un sacrificio. A veces nosotros buscamos pretexto para no ofrendar y a veces decimos, yo no ofrendo porque soy pobre. Yo vivo en Lima Norte, no vivo en un distrito pituco de Lima. Vivo en Los Olivos o vivo en San Martín de Porres, vivo en Comas, vivo en Independencia. Algunos hermanos vienen de Ventanilla, de acá a la iglesia. Algunos dicen, yo vengo de Ventanilla, pastor, yo vengo de Zapayal, o de donde vengas. Algunos ponemos pretexto diciendo, yo no ofrendo porque soy pobre. Yo en su momento al comienzo de la prédica le dije y le vuelvo a decir, usted no es pobre. Yo le voy a decir por qué usted no es pobre. Mire usted, el pobre no tiene dónde dormir. ¿Usted tiene dónde dormir? Usted tiene una cama, ¿verdad? Con colchón, con sábana, con colcha, con frazada, con almohadas. Usted tiene una buena cama. Usted no es pobre entonces. Usted tiene trabajo. La persona pobre no tiene trabajo. Usted tiene comida. Usted tiene desayuno, almuerzo y cena.
Y todavía algunos viven a la antigua, tienen almuerzo, cena, lonche y todo lo demás, ¿verdad? Y algunos todavía se dan el privilegio todavía de no comer lo que preparan en la casa, ¿no? Porque no me gusta lo que preparan en la casa, entonces no lo como. Entonces usted no es pobre, porque el pobre no tiene para comer. Algunos de ustedes tienen carro, tienen moto eléctrica. Algunos de ustedes tienen su bicicleta. Usted no es pobre, entonces. Usted en su casa tiene por lo menos un televisor. Digo por lo menos porque ahora acostumbramos a tener más de un televisor, ¿no? Pues hay cable en la casa y uno coloca televisor en la sala, coloca televisor en el comedor, televisor en la cocina, televisor en el dormitorio de la hija, del hijo, y en todo lugar hay televisores. Yo no sé si en el baño tendrá televisor, pero tienen televisor. Usted no es pobre entonces, hermano, y usted tiene y tiene y tiene. Entonces usted no es pobre. Y usted no puede usar como argumento decir, yo no ofrendo porque soy pobre. Yo le voy a decir que solamente hay un ser en todo el universo que es pobre. El único ser que es pobre es el diablo. Usted dirá, pero ¿por qué, pastor, el diablo es pobre? Porque el diablo es el único ser en todo el universo que nunca tendrá la gracia de Dios. Y nosotros los creyentes tenemos la gracia de Dios. Y según las Escrituras, somos hombres y mujeres ricos. Somos muy ricos, queridos hermanos, porque tenemos la gracia de Dios. Y con el solo hecho de tener la gracia de Dios, somos los seres más ricos del mundo. ¿Y qué dice usted? Amén. Aunque no lo crea, dice, ¿no? Pero somos ricos, hermanos míos. Ahora, a mí, por ejemplo, me llama la atención y le digo como pastor, que a veces yo converso con algunos líderes que en sus pequeñas iglesias que tienen, porque hay pequeñas iglesias que se están formando, naciendo, ¿no? A eso me refiero. Hermano mío, no le enseñan a su gente a ofrendar. No le enseñan a su gente ni a diezmar. Porque siempre dicen, ay, no les enseñamos a ofrendar, a diezmar porque son pobres. Y si les enseño a ofrendar y a diezmar, se van a ir de la iglesia. Y más bien yo busco siempre cómo ayudarles, cómo darles. No haga eso. Porque parte de nuestra enseñanza es decirle que tienen que aprender a ofrendar y a diezmar. Porque cuando nosotros le damos al Señor, el Señor nos bendice más. El Señor nos da más. Entonces, cuando alguien, un líder, un pastor, no le enseña a su grey a ofrendar, a diezmar, aunque sea lo pequeño que tiene que darle al Señor, hermano mío, le está quitando bendiciones a la grey. Y usted tiene que aprender a ofrendar y a diezmar para que usted aprenda a ser una persona bendecida, como lo llegó a ser esta viuda, que en la Biblia solamente se le llama la viuda pobre. Entonces, aquí tenemos este primer personaje, ¿verdad? La viuda pobre. Vamos rápidamente a hablar del segundo personaje, por favor, antes que me quiten el púlpito, porque va avanzando, el alquiler corre bien rápido aquí. Ya, el personaje número 2 es Bernabé. Bernabé. Y ahí en sus notas hay un pensamiento, dice así: Bernabé se desprendió de sus bienes materiales por amor al Señor y a su iglesia. Por amor al Señor y a su iglesia. Usted sabe lo que él vendió, ¿verdad? Él vendió su terreno, su chacra, digámoslo así. Él lo hizo. Yo le quiero contar una historia. Yo le quiero contar una historia verídica, una historia verdadera, que ocurrió en una de nuestras iglesias bíblicas bautistas aquí en Lima hace ya años. Le estoy hablando hace ya buen tiempo. Así que si usted se pone a pensar, ¿de dónde la historia? No lo va a encontrar, porque esto ocurrió hace mucho tiempo atrás. ¿Qué ocurrió? En cierto lugar aquí en Lima se estaba formando, y existe hasta ahora, una iglesia. Los hermanos andaban de alquiler de aquí para allá así, hasta que encontraron un terreno para comprar y lógicamente luego construir su templo, que ahora ya tienen su templo. Pero los hermanos habían estado juntando un dinerito durante cierta cantidad de tiempo, y cuando encontraron el terreno no les alcanzaba, no daba. Y por más que los hermanitos comenzaron a esforzarse dando, no llegaban al dinero. Y en la iglesia había un hermano que tenía un amor grande por la obra de Dios, y él agarró y dijo: voy a vender mi carro,
y lo que me den de mi carro, todo lo que me den, va para la compra del terreno. Y él vendió su carro y lo dio todo para la compra del terreno. Cuando comenzaron a hacer las sumas, todavía faltaba dinero. Y alguien ahí vio lo que este hermano había hecho y dijo: yo tengo más allá al fondo, por allá tengo un pequeño terreno, yo lo voy a vender y lo voy a dar a la obra de Dios. Y este hermano vendió ese terreno y el dinero lo dio a la obra de Dios. Hermano, y comenzaron a sumar y había la cantidad de dinero para comprar el terreno donde construyeron el templo. Pasaron los años y solamente permítanme hablar del hermano que yo he conocido, porque ahora está en la presencia de Dios. Este hermano que vendió su carro. Pasaron los años y este hermano, el Señor lo siguió bendiciendo más y más. Hermano, él se convirtió en un hombre que el Señor le dio más y más. Y usted dirá: ¿qué? Y se volvió rico. Él tenía dinero, pero no se hizo rico, porque ¿sabe qué? Él comenzó a dar todo el dinero, lo daba a la obra de Dios. Porque él agarró y dijo así: no, yo para vivir con mi familia necesito tanto. Bueno, y un pequeño ahorrito que siempre es necesario tener, ¿verdad? Tanto necesito. Pero todo lo demás que Dios me da cada mes no es necesario para vivir para mí. Así que todo lo demás, que era una cantidad, hermano, grande, lo daba a la obra de Dios. Y así lo estuvo haciendo durante años. Él pasó a la presencia de Dios. Pero él dejó en su iglesia un tremendo ejemplo de lo que significa dar generosamente a la obra de Dios. Y aquí tenemos un hombre que hizo lo mismo. Vaya conmigo rápidamente a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4. La iglesia en Jerusalén está en su formación y bueno, ellos comienzan a ver la obra de Dios cómo está marchando. Y rápidamente miren lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 32 en adelante. Dice así. Hechos 4, 32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, o sea, había un solo sentir. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, o sea, compartían bienes materiales. Y versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hermano, esta palabra gracia es clave en la Biblia. No solamente la gracia de parte de Dios, sino la forma en que uno actúa demostrando la gracia hacia terceros. Luego dice en el versículo número 34, dice: así que no había entre ellos ningún necesitado. No había gente necesitada entre los hermanos, porque todos los que poseían heredades, o sea, terrenos o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. O sea, ahí está el sentir que había entre los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Ellos querían tener para bendecir a los demás, para la obra de Dios. Vendían sus terrenos, vendían sus casas, lo vendían todo, dice aquí la Biblia, y el dinero lo traían, digámoslo así, a la iglesia y lo ponían a los pies de los apóstoles, o sea, a los pies de los pastores lo ponían ahí, y el dinero se repartía a cada uno según su necesidad, y en la obra de Dios había lo necesario. Y aquí se menciona a un personaje en especial, porque este hombre se va a convertir en una persona clave en el resto del relato del libro de Hechos. Versículo 36 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, y le pusieron hijo de consolación, hermano, porque era un hombre que estaba controlado por el Espíritu de Dios, que es el Consolador, y el Espíritu de Dios obraba a través de Bernabé. Dice, Bernabé era un levita, era natural de Chipre. Y dice, como tenía una heredad, o sea, tenía una chacra, digámoslo así, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Observe lo que hizo Bernabé. Bernabé también fue un hombre generoso que dio la obra con generosidad, porque
seguramente él, al igual que los demás, habían hecho una promesa y decían: hermano, yo tengo un terreno y voy a vender ese terreno, y lo que me den por el terreno lo voy a dar a la obra de Dios. Y eso fue lo que estaban haciendo los hermanos. Y ojo, hermano, cuando uno le hace una promesa a Dios, que dice la Biblia, uno tiene que cumplirla. Y es mejor que no hagas una promesa si no vas a cumplir, dice la Biblia. Porque hay algunos creyentes que son expertos en eso, ¿verdad? Hay creyentes que son expertos en andar haciendo promesas y no cumplen. Tenga cuidado. Tenga cuidado, porque usted está metiéndose ¿con quién? Con Dios. Y si usted hace una promesa, cumpla lo que promete. Entonces aquí habían hecho promesas y ellos estaban dando todo. Ahora, algo muy importante, por favor, hay que observar en la lectura del texto, ¿eh? Ellos hacían la promesa de dar todo lo que obtenían de la venta de sus bienes. Ahí está la clave. O sea, no era de que vendo el terreno y una parte me quedo yo y el resto le doy al Señor. No, ellos hacían la promesa de dar todo a la obra de Dios. Claro, uno puede agarrar y decir en su corazón, cuando uno hace una promesa al Señor, uno puede decirle: no, Señor, yo voy a vender un terreno y, por decir, la mitad lo voy a dar a la obra de Dios, por ejemplo, ¿no? Pero si usted hace una promesa y dice: Señor, voy a vender este terreno, voy a vender este carro y todo lo voy a dar a la obra de Dios, pero cuando llegue el momento no lo da todo, ahí es donde usted se mete en serios problemas. Ahora, ¿dónde tenemos un ejemplo totalmente distinto a esto? En el capítulo 5. Si usted le da una mirada al capítulo 5 de Hechos, usted va a ver que ahí se habla de una pareja, Ananías y Zafira. ¿Qué ocurrió con Ananías y Zafira? Ellos, hermanos, dentro del mismo contexto, habían hecho una promesa. Ellos vendieron su terreno. Ellos dijeron: vamos a dar toda la obra de Dios. Pero cuando vieron el dinero en la mano, ¿qué habrán dicho? Es mucho. Es mucho. Además, el apóstol Pedro está bien gordito. Y el apóstol Pedro, como está bien gordito, no necesita más dinero para comer. Entonces es mucho dinero. Y ahí comenzó un lío, ¿no? Y entre la pareja: no, no des todo, sí, no. Y luego se pusieron de acuerdo y dijeron: ya, una parte nos quedamos. Ahora, hermanos, como dije hace un momento, el problema era de que habían hecho una promesa de darle todo al Señor. Y cuando uno no cumple con esa promesa, uno le está robando al Señor. Ahora, si usted sigue leyendo la historia del capítulo 5 de esta parejita, usted va a encontrar que luego, a las finales, el Señor castigó a esta pareja quitándole la vida, ¿verdad? Ahora, dele gracias a Dios que hoy en día Dios no hace lo mismo, ¿no? Porque si Dios hiciera lo mismo, me quedo sin iglesia. Estaríamos sacando varios muertos, ¿no? Pero Dios no hace lo mismo. Ahora, Bernabé, el personaje que estamos estudiando, Bernabé fue un hombre controlado por el Espíritu de Dios. Pero Ananías y Zafira estaban controlados por la avaricia. Por la avaricia. Y eran tan avaros que inclusive mintieron. Cuando Pedro los encaró públicamente, mintieron. Y tenga cuidado, porque la avaricia nos lleva al pecado también de mentir. Yo quisiera continuar viendo el punto número 3, pero el tiempo me ha ganado. Ya no puedo continuar por ahora. Dios mediante, el próximo domingo vamos a continuar, ¿sí? Pero yo le quiero dejar con esta enseñanza de lo que estamos viendo, por lo menos hasta ahora. Cuando le damos al Señor, tenemos que dar generosamente. Generosamente. Hermano, es parte de nuestra vida cristiana aprender a dar. Y usted recuerde, no se trata de la cantidad. Si lo que voy a dar es la cantidad que corresponde a lo que el Señor me ha bendecido y es poco, le doy al Señor. No se trata de que uno le va a dar esto, yo tengo una gran cantidad de ingresos y le voy a dar un poquitito, no. Hermano, usted tiene que darle proporcionalmente al Señor. Y yo he visto eso acá en la iglesia, he visto personas que dan
poquitito, moneditas, usan los sobres que tenemos y ponen las moneditas, porque es lo que corresponde de acuerdo a lo que el Señor les ha dado. Y también he visto personas que dan cantidades fuertes. Hermano, pero uno tiene que aprender a dar a la obra de Dios y hay que dar generosamente. Vamos a sacarnos ahí esta mañana. El tiempo ha corrido muy rápido y vamos a orar ahora antes de que venga el hermano Enzo a guiarnos en este tiempo de la alabanza. Nos presentamos, Padre, ante ti en oración, dándote gracias por lo que tú nos das, dándote gracias por tus bendiciones, dándote gracias porque tú te mereces todo, Señor. Tú dices, mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová. Y nosotros como tu pueblo, como tus hijos, queremos también darte a la obra de Dios. Padre, que cada uno de nosotros aprenda a dar con generosidad, Señor. Y queremos pedirte que desarrolles ese sentir en nuestros corazones. Queremos orar en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.